Libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8. Libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 y 8. En el nombre del Señor vamos a leer. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Libro de Romanos, capítulo 13, versículos 7 al 8. Ubicados en el nombre del Señor. Lo leemos entonces bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Bendito Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche. Dios amado, Padre Celestial, gracias damos por su palabra que nos es permitido leerla, Señor, y predicarla en esta noche. Y en ella nosotros, Señor amado, pedimos bendición para tu pueblo, para que sea glorificado tu santo y bendito nombre de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bendito Jesús de Nazaret. Vamos a hablar en esta noche, hablando de forma general sobre el ministerio, la responsabilidad de los ministerios, especialmente sobre la celebración que se está dando en esta noche, el ministerio pastoral. Bendito Jesús de Nazaret. Y debemos pagar todo a quien debemos, si es tributo, tributo, si es respeto, respeto, y si es honra, honra debemos dar a quien honra merece. Amén. Bendito Amén. Jesús de Nazaret. Y para ninguno de nosotros es algo oculto que a los ministros, por su dedicación, como se mencionaba hace un momento, por su esfuerzo en la obra del Señor, hay que atribuirle, hay que darle honra, porque honra merecen en el Señor. Amén. Amén. Aunque glorificamos el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo como Dios, Creador y Rey de todas las cosas que existen, pero al que honra merece, honra le damos. Amén. Y respetamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, bendito Jesús de Nazaret, de los llamados o de los ministerios, tendríamos que también hablar de los llamados, de todas aquellas personas que desarrollan un ministerio en cierto momento o en algunas oportunidades, vamos a decirlo de esta manera, no lo desarrollan porque ellos han decidido desarrollar por su propia voluntad este ministerio. Muchas de las personas que están en este momento frente a una congregación, frente a un grupo de personas, o que aún se mueven evangelísticamente, van a obra misionera, enseñan a otras personas según el ministerio que Dios le ha entregado, muchos de ellos no lo hacen porque han tomado la decisión de eso, sino porque ha habido un llamado de Dios, un llamado divino, para que se cumpla según el propósito de Dios una determinada obra de un sitio también definido por el mismo Dios y Salvador. Amén. Amén. Bendito Jesús de Nazaret. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, el libro por el cual nosotros nos guiamos, y que es un libro, una guía para nosotros como cristianos y también para la humanidad, a pesar que la mayoría de las personas lo tiene como locura, para nosotros que sabemos que es salvación, igual que la cruz de Cristo, que es poder, que es milagro, que es guía espiritual para nosotros poder llegar al reino de los cielos, encontramos esto que hemos estado mencionando en esta noche, el llamado a los hombres de Dios según la voluntad de Dios para de determinado lugar. Bendito Jesús. Desde el Antiguo Testamento, que nosotros tendríamos que mencionar, encontramos desde la creación del mundo, del hombre también, como Dios lo formó, hasta llamados específicos, los cuales llevaban un propósito especial. El propósito era dependiendo de lo que Dios quería hacer en ese momento, o en un momento aún un poco alejado a ese que se estaba viviendo, ese tiempo que se estaba viviendo, pero que llevaba la esencia y el sello de Dios para realizar una obra maravillosa y tener beneficio, que en este caso nosotros conocemos que es la humanidad, la salvación y también la redención del pueblo de Israel, hablando en el Antiguo Testamento. Amén. Bendito Jesús de Nazaret. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos llamados especiales
de parte de Dios a hombres que en su principio, algunos de ellos no eran perfectos, personas que en cierto momento eran ladrones, algunos también eran mentirosos, algunos también cometían ciertas cosas que no eran agradables delante de la presencia de Dios, pero que Dios conocía su comportamiento, su forma de ser, y conocía el futuro de estos hombres, que cuando ellos deciden o se formalizan, gloria a Jesús, se forman en cierta profesión, digámoslo así, o en cierto estado, ellos realizan todo lo que se le ha de mandar o todo lo que se le ha de disponer según la voluntad que en ese momento se quiera, en este caso de Dios. Dios conocía el corazón de Moisés, a pesar que él aunque venía de la descendencia de Dios, estaba allí compartiendo con los egipcios, pero Dios conocía qué era lo que el corazón que él tenía y el propósito también por el cual él estaba allí, recibiendo conocimiento, recibiendo de parte de los egipcios, de Faraón y todas aquellas personas que estaban gobernando ese imperio de los egipcios. Estaban, bendito Jesús de Nazaret, allí Moisés recibiendo conocimiento, recibiendo sabiduría, porque luego era él el encargado de sacar al pueblo de Dios de aquel gobierno para llevarlo a un estado mucho mejor que el en que se encontraban en ese momento, que era esclavitud, llevarlos a libertad, que es lo que quiere hacer Cristo con cada persona, llevarlo a libertad, llevarlo a liberación, bendito Jesús. No solamente Moisés encontramos en el Antiguo Testamento con llamados especiales, cantidades de hombres, tenemos a Nehemías, tenemos a Jeremías, tenemos a Samuel, bendito Jesús de Nazaret, el vidente de Dios, y tenemos muchos otros como Amos también, el cual, a pesar que ellos tenían diferentes caracteres, que ellos tenían diferentes comportamientos y a veces no tomaban las decisiones de la misma manera y no veían de la misma forma en lo que era el panorama que se desarrollaba, siempre estaba el sello de Dios y hacían las cosas según era necesario que se hiciese para el beneficio del pueblo de Israel, para el beneficio de aquellos que estaban esperando la redención del Mesías, bendito Jesús, de Jehová, que venía por medio del Hijo de Dios. Bendito Jesús. Algo que tenían ellos, a pesar que tenían diferentes caracteres, muchos de ellos, y que no pensaban exactamente igual con respecto a su forma humana de pensar, no espiritualmente, porque espiritualmente sí llevaban una continuidad. Ellos tenían algo que lo caracterizaban, era que a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles que venían para su vida y para la vida también del pueblo de esa nación, a los cuales ellos estaban, algunos como profetas, otros como reyes, como en el caso de David, ellos permanecían firmes, permanecían fieles a Dios, y a medida que ellos iban avanzando, el pueblo también iba avanzando tras de ellos, y se continuaba la visión de Dios siempre y cuando ellos también obedecían a la palabra de nuestro Dios, nuestro Salvador, allí el que también aparece en el Antiguo Testamento, de Jehová, bendito Jesús de Nazaret. O sea que estos hombres, Dios sabe quiénes son los hombres que, aunque en cierto momento no tengan un comportamiento adecuado, o el que la gente espera, o el que las personas vean de pronto sucedía así como a David, o que al presentarle al profeta Samuel, al vidente de Dios, los hermanos de David, él decía, este tiene que ser esto, uno de estos tiene que ser el nuevo rey para Israel. Y aunque menospreciaban a David, que estaba por algún otro lugar apacentando ovejas, no estaba sin hacer nada, estaba haciendo algo, porque esto también caracteriza a los hombres llamados de Dios, que nunca están sin hacer nada, siempre están trabajando en la obra de Dios, siempre se están esforzando. Y así como Gedeón también estaba alerta, estaba atento, a pesar de que él no llevaba ninguna responsabilidad ante lo que estaba sucediendo en aquel momento, cuando venían los vecinos, cuando venían los enemigos del pueblo a robar lo que era la comida del pueblo de Dios, para hacerlos caer en lo que era pobreza y miseria, él salía a defender lo que estaba bajo su responsabilidad. Y Dios sabe quiénes son los que tienen este tipo de decisiones, que cuando saben, a pesar de los momentos difíciles, que saben que tienen una responsabilidad, siguen adelante. Y es algo que caracteriza a los hombres llamados de Dios,
los hombres llamados por Dios, que a pesar de los momentos difíciles, así como Moisés, sigue adelante. Así que aunque se le levanten personas de su misma familia para intentar detener el ministerio, siguen adelante. Aunque se levante parte de la iglesia para hacer caer el ministerio, siguen adelante. Aunque se levante una nación entera contra ellos, ellos siguen adelante porque saben que tienen un llamado especial, un llamado divino, el cual tienen que cumplir y sienten la responsabilidad de Dios. Gloria a Dios. Hay muchas personas que dicen, no, que pastor puede ser cualquiera y pastorear puede hacerlo cualquier persona o llevar un ministerio delante de Dios. Déjeme decirle en esta noche que aunque yo no soy ministro, no soy pastor, tampoco soy una simple oveja, así como muchos de los que están acá. Bendito Jesús de Nazaret, por la palabra nosotros podemos encontrar, podemos estudiar que el pastorear, el llevar un ministerio no es cualquier cosa. Y que Dios sabe a quién llama para desarrollar ministerio dependiendo del ministerio que desarrolle y el cual Dios lo haya llamado, para establecer sobre la tierra la salvación de Dios por medio, en este caso de nosotros, de Jesús de Nazaret. Bendito Jesús. En aquel tiempo ellos estaban siendo llamados para anunciar la redención, las promesas de Jehová para con Israel. Y aún estas personas, sabiendo ellos o no sabiendo nosotros, conociendo que ellos siempre estaban activos, ellos necesitaban tener un llamado de Dios para desarrollar esto. Nosotros en el libro de Amos, capítulo 7, versículo 15, dice de la siguiente manera: y el Señor me tomó detrás del ganado. Otras versiones dicen, y el Señor me llamó cuando estaba apacentando las ovejas. Y me dijo el Señor: ve y profetiza. En la otra versión dice, ve y habla a mi pueblo, porque tengo cosas para ellos. O sea que Dios conoce quiénes son los que van a obedecer y los que siempre están dispuestos, a pesar de que no sean los más perfectos, así como el apóstol Pedro no era el más perfecto y uno de los que negó al Señor, pero cuando toman decisiones firmes, permanecen y aún están dispuestos que quiten su cabeza o que sean crucificados, como fue el crucificado inverso, el mismo apóstol Pedro, por causa de Jesucristo. Bendito Jesús de Nazaret. Nosotros podemos deducir por la palabra de Dios, según este versículo, que si aquellas personas que tenían la responsabilidad de anunciar la redención por medio del Mesías al pueblo de Israel, hablando en el Antiguo Testamento, necesitaban ser llamados para desarrollar a plenitud esto, por causa de que el pueblo era rebelde, por causa de los tiempos, por causa de que necesitaban tener las señales de Dios y tener la autoridad de parte de Dios y el respaldo de Dios para que ellos creyesen y para que el pueblo siguiera adelante. Nosotros también tenemos que entender que para este momento, para el tiempo ahora de la gracia, nosotros también, o las personas que van al frente de las congregaciones, tienen que ser personas que han sido llamadas especialmente por Dios. No cualquier persona, porque muchas veces nosotros vemos a los pastores o el creyente que está allí, ve al pastor y dice, si yo fuera pastor yo no lo hiciera así. Pero es que a lo mejor si esa persona fuera pastor o se esforzara o quisiera ser pastor, a lo mejor no aguantara las pelas que el pastor ha aguantado durante tantos años en una congregación para poder fundamentar la obra de Dios. Porque a veces vemos y solamente lo que está pasando en el momento, y pensamos y analizamos y creemos que es una cosa de una sencilla toma de decisiones, pero no contamos lo que ha venido sucediendo durante años y lo que el pastor tenido o el ministro tenido que sobrellevar para que la iglesia siga en pie. Y esto sucede en todo lugar. Sucederá acá en Nueva Valencia, sucederá allá en Valencia, en todo el estado de Carabobo, en Venezuela y aún en distintas partes del mundo. Porque hay alguien que está constantemente buscando la forma de derribar la iglesia del Señor, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Amén. Pero Dios está llamando y ha llamado a hombres y mujeres con propósitos especiales, así como nuestro hermano Fabián, y como estoy seguro que cada uno de los pastores, de los hermanos que están respaldando, incluyendo mi pastor Nelson Chávez, para determinado lugar, para que se cumpla una obra en especial. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dijo, él mismo constituyó, hablando de Jesús, a unos apóstoles,
a otros profetas, lo cual nosotros ya sabemos que por medio de la palabra de Dios, para qué tiempo era esto, y aún cuando el mismo Jesús dijo que las profecías y los profetas, que las cosas en aquel tiempo eran hasta Juan, bendito Jesús de Nazaret, pero también dijo que para nosotros habían otros en este tiempo, los cuales son los evangelistas, los cuales son los pastores y maestros. Y dice también en el versículo 12 allí del capítulo 4 de Efesios, dice el fin para que ellos están puestos sobre la faz de la tierra, sobre determinado lugar. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Bendito Jesús de Nazaret. O sea que Dios sabe para qué está llamando a las personas y para qué llama a cada hombre y a cada mujer para estar al frente de una congregación. Este es un llamado y no son simples palabras, son palabras que van mucho más allá que cualquier palabrería. Bendito Jesús de Nazaret que puede decir alguna persona. El apóstol dice por medio de lo que nosotros podemos comprender que es una responsabilidad grande que cae sobre cada uno de las personas a las cuales Dios le da un ministerio. Y tenemos que hablar de eso. Estamos en la semana del pastor y sé que nuestro pastor Fabián, en este caso digo nuestro pastor porque estoy predicando en esta iglesia, y mientras esté predicando en esta iglesia me sujeto a la autoridad, y la autoridad, aunque está Cristo Jesús, también está nuestro pastor Fabián acá en este sitio, y sé que él siente la responsabilidad, así como otros pastores, así como mi pastor Nelson Chávez, así como los demás pastores de esta zona y demás iglesias que guardan la doctrina en este mundo. Bendito Jesús de Nazaret, porque sabe que no es solamente venir un día domingo o tantos días a la semana para dar una enseñanza y ya, sino que aún la misma palabra pastor difiere de algunos palabras griegas, que la que aparece en el Nuevo Testamento, o la que se atribuye al Nuevo Testamento para pastor es poime, que en su sentido natural es una persona o uno que cuida manadas o rebaños, no solamente que alimenta, sino que cuida y vigila por el bienestar integral de cada oveja. Bendito Jesús, en el caso de ser estas ovejas. También en el Nuevo Testamento se presenta la imagen metafórica de Cristo como el buen pastor. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Bendito Jesús. Eso está en Juan capítulo 10. Amén. Dice también que a los que Dios llama a cuidar su grey, la Biblia los representa metafóricamente como pastores. Y es por eso que nosotros le llamamos a las personas que están frente de nuestra congregación pastor, porque Dios los representa por medio de la Biblia como pastores, personas que vigilan, que cuidan el rebaño, y no solamente eso, sino que alimentan con la bendita palabra de Dios el bienestar o la necesidad que tienen ellos. A la luz del Nuevo Testamento, nosotros las funciones, entendemos que las funciones de un pastor son las siguientes: conducir o guiar a la grey, el cual él debe darle cuidado tierno y supervisión llena de mucha atención. La palabra griega geomaía significa conducir el camino, presidir y tener gobierno, lo cual es una también de las palabras que se atribuye dentro de lo que es la definición de poime según el griego en el Nuevo Testamento para las funciones que ha de realizar un pastor. También el pastor está encargado del cuidado espiritual de cada congregación, de cada creyente, de cada persona. Y muchas veces nosotros nos quejamos y decimos: oye, pero el pastor sí me dice esto, el hermano sí me dice aquello, mi pastor, oye, piensa que yo no analizo lo espiritual. Pero es que a veces la visión, o no digamos a veces, sino la visión de los pastores, la visión que los pastores tienen con respecto a las ovejas es superior. Y es así, porque si Dios no le da una visión superior, entonces ¿cómo habría de cuidar a cada oveja si el mismo Dios le da la responsabilidad de cuidarlo a cada persona, a cada oveja del rebaño?
Dios tiene que también darle una visión mucho mayor para cuidar a cada una de las personas que están bajo su responsabilidad. No es solamente esto, sino que el pastor, por medio de lo que es la Biblia, encontramos que él está bajo la responsabilidad de visitar y curar a aquellos, como dice el himno que se cantó hace unos minutos, aquellos que están heridos. Y muchas veces las personas, cuando están un poco heridas espiritualmente, espero se entienda esto, por algún motivo, por alguna causa, el pastor o va él o designa a algunos hermanos a ir para reanimar a las personas. Muchas veces eso causa algo de incomodidad hacia aquellos a los cuales se está visitando, pero déjeme decirle que se está cumpliendo la labor y lo que Dios le establece o le pide al pastor que cumpla, que es estar pendiente y fortalecer a aquellos débiles también que están dentro de la manada, dentro, bendito Jesús de Nazaret, del rebaño del Señor. También apacentar está dentro de lo que es las responsabilidades o de las funciones de un pastor, la cual también tiene cierta comunión con la palabra poime, que en este caso sería poimamiano, que la cual dice que es actuar como pastor, dar pacer, que significa alimento a su rebaño, y además de esto el pastor tiene la responsabilidad de enseñar, y mucho más en estos tiempos en los que a veces nuestros pastores nos enseñan cosas que otras iglesias lamentablemente han cambiado. Muchas iglesias en este momento, o los pastores de esas congregaciones, han cambiado su forma de enseñar y dicen otras cosas que tiempo atrás y por la palabra no encontramos que deben hacerse, pero ahora se vienen atribuyendo o se vienen dando permiso según por algunas revelaciones, dicen algunos, y por algunas enseñanzas que según que ahora son nuevas y que durante muchos años la iglesia estuvo equivocada, que se deben hacer, y las iglesias han ido cambiando, pero los pastores siguen allí esforzándose, tratando de que la iglesia siga pura, sin mancha, sin arruga, sin ninguna contaminación, para presentársela así a el Señor Jesucristo, porque esta es otra de las responsabilidades que tiene el pastor: presentar a cada creyente, a cada oveja, de una forma aceptable delante de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos eso como creyentes, como personas, como miembros del rebaño, porque decimos, pero ¿por qué tanto me dice esto? ¿Por qué tanto puede ser que suceda esto a mi vida? ¿Y por qué nosotros, por qué me regañan? Dicen unos, o el término correcto que sería, corrige por la palabra. A mí, si yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero es cuando se va la palabra se ve que no es así, es porque él siente, o los pastores sienten la responsabilidad de presentar a las ovejas aceptas delante de la presencia de Dios, por cuanto ellos van a dar también cuenta delante de Dios. Las responsabilidades que se le han dado al pastor prácticamente son muy grandes y extensas, las cuales también limitan a los mismos pastores a realizar cosas cotidianas en su vida, y lo que hace que afecte muchas veces su salud, que afecte también, bendito Jesús de Nazaret, su vida familiar, su vida, bendito Jesús de Nazaret, como persona individual en esta tierra, la cual también debe desarrollar, pero aún mucho más la parte espiritual, por cuanto está esa responsabilidad, y muchas veces no se le entiende, no se le comprende, pero debemos entender que por causa del ministerio, así como Jesús tuvo que sufrir, los ministros también tienen que llevar la cruz, así como también cada uno de nosotros debemos llevar la cruz, para también llevar las llagas, para llevar también el dolor que Cristo llevó por nosotros, ahora predicando el Evangelio, la bendita palabra de Dios, la bendita palabra que salva y que a nosotros también nos ha dado salvación, y que ahora nuestros pastores también nos animan a ir a predicarla y a llevársela a aquellos que no la tienen, y es una responsabilidad ahora sí de toda la congregación y de toda la iglesia ir a predicar el Evangelio. Esto quiere decir que todas las responsabilidades que se le han atribuido al pastor, siendo él un hombre llamado de Dios, nosotros tenemos que entenderlas, tenemos que comprender, sabiendo que ellos también son humanos, igual que nosotros,
y que han sido dotados por Dios por fortalezas mayores que muchas que las que nosotros mismos tenemos, porque hay que aceptarlo, que hay pruebas que ellos han pasado que muchas veces nosotros, si nos pusiéramos a meditar, tendríamos que, aunque en cierto momento podríamos decir, no, yo también la puedo pasar, pero no sabemos cuando estemos delante de la prueba, en medio de la dificultad, si realmente nosotros aguantaríamos lo que los ministros y las personas han aguantado. Y es por ello que nosotros tenemos que honrarle y respetarle, porque sabemos que hay hombres de Dios que se esfuerzan para hacer la voluntad de Dios, y tenemos que ayudarle en el nombre de Jesús. Ahora bien, dentro de lo que es el pastorado y lo que es las responsabilidades que viene dada a un ministerio pastoral o a otro ministerio que Dios haya establecido sobre la faz de la tierra, están los sufrimientos, y tenemos que aceptar y reconocer que cada uno de ellos sufre. Hace algunos días por las redes sociales comenzó a rodar una imagen más o menos así parecida a esta, que decía: ora por tu pastor. Decía: ora por tu pastor. Y esta imagen daba ciertas porcentajes o estadísticas según algún estudio con respecto a algo que sucedía a las personas que pastoreaban y que afectaba la vida de aquellos que habían establecido o habían decidido, según la voluntad de Dios, realizar la obra de pastor sobre una congregación. Y mencionaba cantidades de cosas que sucedían a su vida y afectaban la vida espiritual y también de salud y familiar de los pastores. Y eso me inquietó un poco, y decidí investigar, aunque en ese mismo momento no lo compartí, porque hemos tenido la experiencia, o en cierto momento quedó una enseñanza en mi vida, donde la iglesia Remanente Fiel fue a respaldar a una congregación, y en aquel sitio estaba un evangelista, valga la redundancia, predicando, evangelizando, y él decía: acabo de recibir un mensaje en este momento, y el mensaje me dice que ha sucedido una catástrofe allá en el estado, allá en Zulia, en la zona de Zulia, y allá me acaban de decir que se cayó el puente. Dijo así, y nosotros, eso fue aproximadamente 3 años, y nosotros los que estábamos allí nos impresionó un poco, porque él decía eso: oye, se cayó el puente, entonces vamos a orar por el Zulia, y comenzó a ministrar según lo que le había llegado por mensaje. Eso a mí en particular me quedó como un poco así. Yo decía, oye, se cayó el puente y no sé qué cosa, y entonces iba con eso camino a mi casa, y cuando llegué a mi casa lo primero que hice fue investigar. Yo dije, si se cayó el puente, eso es una de las obras más grandes que tiene o que hay en Latinoamérica, y representa estructuras grandes en Latinoamérica, eso tiene que estar en las noticias de internet. Entonces me metí y no aparecía ninguna noticia. Luego nos enteramos que el predicador había mandado disculpas a los pastores de allí, porque era mentira lo que le habían dicho, y él había ministrado según eso. Por eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, que debemos investigar y estar seguros de lo que decimos, y mucho más aquellos los predicadores, los que enseñan, porque no es soltar palabras por soltarlas, sino que es estar seguro de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, basado en esta imagen, eso me inquietó un poco, y empecé a investigar sobre de dónde habían salido esos números, esas estadísticas. Y ciertamente se había un estudio que habían realizado en un seminario teológico llamado Fuller, que está ubicado en California, en los Estados Unidos, y fue realizada en la década de entre los 80 y 90, y este estudio la realización de este estudio se llevó consigo aproximadamente unos 18 años para poder llegar y representar estadísticamente cada una de los números, de los resultados que se plasmaban en esa imagen. Pero en el estudio que pude conseguir por internet, logré obtener mucha más información, la cual yo quiero compartir con ustedes en esta noche, y que está relacionada a profundidad de las responsabilidades que llevan los pastores, su sufrimiento, y también es una enseñanza para nosotros, para respaldar a nuestros pastores, para ayudarlos, para seguir adelante como iglesia y no desmayar, porque es fuerte la batalla en el Señor y debemos seguir adelante. La persona que relataba el estudio, hablaba él y decía de la siguiente manera:
Después de 18 años de investigación de las tendencias pastorales y muchos de nosotros siendo pastores, hemos encontrado, y este dato está respaldado por otros estudios más, que los pastores están en una ocupación peligrosa. Somos quizás la única profesión o trabajo más estresante y frustrante que existe, mucho más que los médicos, mucho más que los abogados, políticos u otras profesiones resaltantes en este mundo. Hemos encontrado que más del 70% de los pastores está estresado y agotados, y que en oportunidades algunos han pensado en dejar el ministerio. 35, dicen las estadísticas, a 40% de los pastores en realidad no dejan el ministerio, sino solo después de los 5 años. ¿Cuántos años tiene el hermano Fabián en este lugar? Va para 16 en el ministerio. Entonces eso es algo que tenemos que reconocer. Amén. Los estudios dicen que muchos de las personas dejan el ministerio antes y algunos luego de los 5 años. Bendito Jesús, y damos gracias a Dios por esos hombres de Dios que se mantienen aún firmes. Dice también de la siguiente manera, hablando la persona que relata, de los 12 pastores principales con los que yo he servido en forma directa, 2 han fallecido y 4 han abandonado el ministerio por completo. Es decir, no solo ya no están en el púlpito, sino que ya ni siquiera asisten a una iglesia. Y de forma regular me encuentro con expastores en conferencias y charlas que me hacen preguntarme qué pasó. Desde nuestra más reciente investigación, relata el artículo, que hicimos para volver a comprobar nuestros datos, 1050 pastores fueron encuestados en 2 conferencias para pastores celebradas en el condado de Orange y Pasadena, 416 en el año 2015 en California y 634 en el año 2006, en el cual yo llevé a cabo un estudio similar para el Instituto Fuller en el año 80 con un muestreo mucho mayor. De los 1050 vienen los resultados de las estadísticas, que representan el 100% de los pastores encuestados. Dice que cada uno de ellos tenía un estrecho colaborador, una persona que estaba con ellos, un compañero de seminario o ayudante que había abandonado el ministerio por causa del desgaste. Los pastores muchas veces ven esto, que hay personas que están junto a ellos, ayudadores, personas que ellos también le toman gran aprecio y que durante años o durante algún tiempo los ayudan y están siempre con los pastores allí codo a codo, pero llega el momento que no tienen la fortaleza de parte de Dios, lamentablemente, y por las presiones abandonan en el ministerio. También dice, sigue relatando el hermano, bendito Jesús de Nazaret, había abandonado el ministerio por desgaste, por conflictos en la iglesia o por algún fracaso moral. Dice también que de los 1050 pastores, el 90% de los pastores afirman que con frecuencia se fatigan y se sienten agotados en forma semanal e incluso diariamente. Dicen que quedan totalmente cansados. Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Nosotros valoramos esto de nuestros pastores? Muchas veces nosotros no valoramos el cansancio que ellos sufren y el agotamiento por causa de la obra, y muchas veces sacamos nuestro dedo para señalar cuando realmente no reconocemos ni entendemos el cansancio físico y mental que causa el pastorear una congregación. También dice el estudio que 590 pastores, que representan el 89% de estos encuestados, también consideraron dejar el ministerio por al menos una vez por causa de las presiones y los conflictos en las congregaciones. Muchas veces hay personas que levantan conflictos, levantan pleitos, levantan cantidades de cosas en las congregaciones que afectan, que en el momento se pensaría que no afecta
por algún mal comentario, pero que a largo tiempo esto causa problemas en las congregaciones. Y ahora nosotros por la palabra busquemos y analicemos lo que dice la Biblia, que hay de aquellos que son tropiezos para algunos de mis pequeños. Recordemos que lo que dice la Biblia, que el que quiera ser mayor hágase más pequeño. Eso representa a las personas que sirven. Eso quiere decir que si nosotros muchas veces sin discernir realizamos algunos malos comentarios o conflictos dentro de las congregaciones, nosotros somos los que estamos siendo tropiezos para los pequeños del Señor, que serían los ministros, y por causa de ello dice la Biblia que es mejor que se ataran una piedra, un molino al cuello y se echaran a lo profundo de la mar. Bendito Jesús de Nazaret, y Dios nos ayude, amén. También dice el estudio que el 57%, o que representa 590 pastores, dijeron que se irían si tuvieran un mejor lugar donde ir, incluyendo un mejor trabajo secular. Muchas veces nosotros no entendemos como congregación que los pastores también tienen necesidad, y tenemos que comprender que estos hombres de Dios que han sido llamados con ministerios especiales han entendido tanto la palabra que aún ellos se han negado algunas cosas para sí mismos y para su familia para entregarla a la obra, y nosotros a veces vemos lo más mínimo y levantamos nuestro dedo contra ellos. Bendito Jesús de Nazaret. Dice un dicho por ahí: haz 1000 cosas buenas y nadie te tomará en cuenta, pero haz una mala y todos te señalarán. Gloria a Jesús. El 77% o 808 pastores de los 1050 que fueron encuestados sentía que el ministerio había afectado de alguna forma el bienestar de su familia por causa de las aflicciones pastorales y las responsabilidades. Muchas veces los pastores inclinan más su responsabilidad y su dedicación a la congregación que a sus mismas familias, por cuanto la misma Biblia lo dice, que el que no dejara a padre, a madre, a hijo, y nombra cantidades de personas para colocar primero a Jesucristo, no está allí. Claro, esto no quiere decir que vamos a abandonar a nuestros familiares, porque como decía un hermano en una escuela bíblica dominical la semana pasada en la congregación, que primero tenemos que amar a Dios, y Dios nos ayudará a amar de la forma correcta a nuestra familia, y colocando en primer lugar a Dios, Él mismo nos ayudará, nos dará la fortaleza para también responder a nuestra familia como debemos responder según Dios desea que se haga. Bendito Jesús de Nazaret. Pero los pastores y los ministros tenemos que reconocer que muchas veces ellos hacen cosas y se niegan a sí mismos en cosas, y niegan cosas para su propia familia, para invertir de una u otra manera en las congregaciones, y muchas de esas cosas nosotros no los tenemos en cuenta ni lo apreciamos. Bendito Jesús de Nazaret. El 71% de los pastores dijeron que estaban agotados y que luchaban constantemente con la depresión, más allá de la fatiga, con una frecuencia semanal o incluso diaria. El 38% de los pastores dijeron que eran divorciados o en la actualidad estaban en proceso de divorcio por causa de que el enemigo toca a la familia, y es necesario que también aquellos que están cerca de los pastores busquen de Dios, porque sabemos lo que dice la palabra de Dios: heriréis al pastor y serán dispersas las ovejas. Y el diablo no va en primer lugar, o el objetivo principal no es un cristiano que está recién comenzando, aunque tiene ataques también. El ataque más fuerte va sobre el ministerio que Dios ha colocado en ese lugar, que es el pastorado, para que al caer al pastor, al dañar al pastor, al tocar al pastor, también las ovejas sean dispersadas, como pasó con Jesucristo en aquel momento en el cual Él fue llevado a la cruz y todos los discípulos se dispersaron, y parecía que en ese momento había acabado el ministerio, que ya no había esperanza, pero para eso resucitó Jesucristo de entre los muertos, para dar salvación y restaurar y dar ejemplo, que a pesar que Él no estuviera físicamente aquí, también Él estaba espiritualmente para ayudar a toda persona que esté comprometido con la palabra de Dios.
Continuaban diciendo las estadísticas que el 23% de los pastores encuestados dijeron que se sentían felices y contentos regularmente con lo que son en Cristo Jesús en su iglesia y en su casa. De los pastores encuestados afirmaban que el promedio de solo 25% de los miembros de su iglesia asistían a un estudio bíblico o un grupo pequeño, al menos 2 veces al mes. Solamente el 25% de los grupos o de la iglesia asistía al Gloria a Jesús de Nazaret constantemente a lo que eran las enseñanzas bíblicas al mes, cada 2 meses, perdón. El rango fue de 11% a un máximo de 40%, con una media de 18% y un número más frecuente de 20%. Esto significa que más del 75% de las personas que estaban en una buena iglesia cristiana evangélica no van a un estudio bíblico o a un grupo pequeño. Esto no es solo un libro o un plan de estudio, pero donde la Biblia se abre, se lee y es estudiada, es importante asistir. Amén. Bendito Jesús de Nazaret. Esto, según estadísticas de Estados Unidos, sabemos cómo se encuentra esta nación y que el evangelio ha cambiado bastante en aquel sitio, pero esto también se ve reflejado en nuestras naciones o en la región latinoamericana, especialmente en nuestro país, donde se ven este tipo de cosas que se han mencionado en esta noche. Y ya para culminar, bendito Jesús, con esta enseñanza, quisiera dejar en la mente de cada uno de nosotros estas palabras que se han dicho, estas estadísticas, para que nosotros en nuestra casa, cuando estemos orando, cuando vayamos de camino, meditemos y digamos: ¿somos nosotros, bendito Jesús de Nazaret, responsables de alguna de las afecciones de nuestro pastor? Meditemos en eso. ¿Estamos nosotros colaborando realmente para que el ministerio de nuestro pastor y el ministerio que Dios ha establecido en cada lugar se esté dando, o somos una piedra de tropiezo? Dios está para restaurar en esta noche y también en su hogar. En este momento no voy a orar por alguna persona que necesite o que haya de cierta forma sentido algo por el mensaje. Voy a dejar que ellos oren directamente a Dios, que Dios sabe responder de una forma directa, y voy a hacer una oración en general. Si hay alguna persona enferma, sí quisiera orar por los enfermos, porque Cristo sana, y en esta noche van a salir sanos en el nombre de Jesús de Nazaret de este lugar. Pero meditemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pueden colocarse sobre sus pies. Meditemos en el nombre del Señor. Si nosotros somos partícipes de estas aflicciones de los ministros, y cómo nosotros podemos ayudar a nuestros pastores. Estamos celebrando la semana pastoral, y en todas las congregaciones, o en su gran mayoría, se celebra la semana pastoral. Así que meditemos y también nosotros aportemos espiritualmente para que el bienestar de nuestra congregación, que también es el bienestar de nuestro pastor, esté firme y sigamos adelante todos. ¿Necesita la oración? Amén. Vamos a orar. Si hay alguna otra persona enferma, puede pasar al frente. Vamos a orar por ellos. Amén. Señor amado, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, tu siervo está en este lugar. Padre amado, Señor amado, mira la afección que presenta en este momento. Oh, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que ha entregado Cristo Jesús de Nazaret en nuestras vidas, en el nombre de Cristo, se va de fuera de este sitio, de este lugar, de este cuerpo, y nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos con la autoridad que nos ha entregado Cristo por la palabra, sanidad a este cuerpo, porque tú has dicho: colocaréis la mano sobre los enfermos y estos tendrán sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, sigue allí ayudando a seguir adelante, Dios amado, avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y también damos gracias en esta noche por el mensaje, la predicación de la palabra de Dios. Presentamos a esta congregación y a aquellos que han venido a respaldar en esta noche. Sigue dando, Señor amado, fortaleza espiritual para que todos avancemos y comprendamos, Señor amado, que, Señor amado, debemos ser útiles
en la obra de Dios y que aportemos según, Señor, sea nuestra capacidad para que la iglesia siga adelante alabando y glorificando su nombre. Señor amado, aunque no soy digno de orar por nuestro pastor Fabián, porque él es el ministro y él debe ser el que ore por mí, Señor amado, por cuanto yo soy más pequeño y acepto que él debe bendecirme a mí, pido por su congregación, Señor, para que usted le siga brindando, Señor amado, el apoyo que durante todos estos años, Señor amado, usted le ha brindado, y que le siga bendiciendo, Señor amado, para que ellos puedan continuar adelante, Dios amado, y sigan ampliando la obra, sigan ampliando el mensaje de la predicación, el ministerio y las sanidades que hay en Cristo Jesús de Nazaret por medio de la predicación de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.